Bueno, ahora sí doy el saludo, le doy la bienvenida a Fatlala Acabeni, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, secretario? Te habla Jorge Armando Rocha, ¿cómo estás? Bien, Jorge Armando, qué gusto saludarte. Igualmente, estimado secretario, pues a ver, en estas vacaciones de Semana Santa, ¿qué hay en la Ciudad de México? No sé si tengas algunos datos, algunos números, Claro. cuánta inversión se va a mover a propósito de estas fechas, cómo va a comportarse el sector hotelero, si tienen algunas previsiones y en su caso, pues también me imagino que habrá operativos, verificación de que todos los comercios vaya bien a propósito de la vendimia por estas fechas. Sí, Jorge Armando, mira, la estimación que nosotros tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la ciudad es que alrededor de 6,900 millones de pesos son los que tendrán como derrama los negocios vinculados a la Semana Santa. Hay mucho turismo religioso, pero también mucho turismo de digamos, de fin de semana, pero en este caso de semana larga, de una semana, de un fin de semana largo, que empezó desde el viernes pasado hasta la culminación de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos. Así es que toda esta semana tendremos turismo nacional, turismo extranjero, turismo religioso y turismo de museos, de entretenimiento, etcétera. Tendremos un reporte final el próximo domingo sobre la ocupación hotelera y la ocupación restaurantera. Son alrededor de 60,000 unidades económicas las que van a estar vinculadas a este turismo que vamos a recibir, tanto nacional como extranjero. Del casi medio millón de unidades económicas que hay en la Ciudad de México, 60,000 están vinculados al turismo de negocios y todo el turismo en general aquí en la Ciudad de México. Así es que la derrama programada son 6,900 millones de pesos con beneficio para 60,000 unidades económicas. Ahora, ¿qué le toca a la Secretaría de Desarrollo Económico en estas fechas? ¿Ustedes de qué se ocupan en particular, secretario? Bueno, ahorita tenemos un operativo de vigilancia en los centros de abasto vinculados a pescados y mariscos, básicamente en la unidad de la central de pescados y mariscos de la Nueva Viga, que es colindante a la central de abasto. Y ahí tenemos un operativo para coordinar la entrada y salida de consumidores, tanto de mayoreo como de medio mayoreo y menudeo, para que no haya ningún problema de saturación de tráfico vehicular o de aglomeración, una Sí. situación grave o algún accidente vial. Entonces, hay un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que es parte de las actividades que año con año realizamos aquí en la Ciudad de México. Y además, bueno, pues todo el operativo de vigilancia en las típicas zonas turísticas de la ciudad. Sí. Paseo de la Reforma, la Basílica de Guadalupe, Xochimilco, el bosque de Chapultepec y algunas otras zonas de la ciudad como museos y zonas turísticas importantes. Así es que estamos listos para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros. Hoy en la mañana estuve sobre Paseo de la Reforma en una reunión con empresarios y ya estaba el movimiento lleno, el restaurante lleno, la entrada y la salida de turistas también, cosa que nos da mucho gusto porque la Ciudad de México pues es el destino turístico más importante del país. Así es. Y por cierto, ¿cómo es la relación de la 4T en la Ciudad de México con los empresarios? Luego ya sabemos que el discurso de los conservadores, de los reaccionarios, es que supuestamente los empresarios no creen en la 4T. Ya sabemos que ese es uno de los postulados del grupo de Claudio X González y compañía. Dice que la 4T, esta agrupación conservadora, dice que la 4T pues espanta las inversiones. ¿Cómo está la situación en la Ciudad de México y cómo es la relación del gobierno capitalino con los empresarios de la ciudad?
Mira, si tú me permites, te voy a dar unas cifras primero. ¿Sí? El primer lugar en inversión extranjera directa aquí en la Ciudad de México. El año pasado fueron más de 10,000 millones de dólares los que recibimos. Estamos en tercer lugar a nivel continental, solo después de Nueva York y Los Ángeles en materia de inversión extranjera directa. Por primera vez en muchos años estamos por encima de Sao Paulo o de Río de Janeiro, que ellos reciben mucha inversión extranjera directa para el sector industrial, y nosotros en la Ciudad de México también ya estamos recibiendo inversión extranjera directa para el sector industrial con la recuperación del área de Vallejo. Entonces, tan solo esta cifra demuestra claramente que la relación con el sector empresarial es inmejorable. Te voy a dar otro dato. En el área de Vallejo, que se estaba deteriorando la inversión, que estaba saliendo la inversión, que las empresas estaban saliendo del lugar porque les costaba trabajo encontrar empresas que coadyuvaran en su cadena de valor o en su cadena de producción, pues ahorita se están quedando. Después de 4 años de inversión por parte de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en Vallejo, podemos decir con mucho gusto que la inversión en la zona es arriba de 15,500 millones de pesos. No solamente se están quedando las empresas ahí establecidas, sino que están invirtiendo más y están llegando nuevas empresas, sobre todo extranjeras, al área de Vallejo. Y muy pronto vamos a anunciar inversiones importantes en el sector farmacéutico, tanto nacional y extranjero, que van a invertir en el área de Vallejo. Porque, ¿qué crees? Que el Vallejo se ubica en medio del aeropuerto de la Ciudad de México y del aeropuerto Felipe Ángeles, y se está convirtiendo y posicionando como la nueva zona de distribución a nivel del centro del país. ¿Por qué? Porque tenemos Pantaco. ¿Por qué? Porque tenemos egresados de las universidades alrededor de la zona de Vallejo, lo que es el Instituto Politécnico Nacional, la UAM Azcapotzalco, Tec Milenio y otras universidades importantes que generan a los trabajadores más capacitados del país, y no descartaría yo del mundo. Por eso muchas empresas como Honeywell, como Microsoft y como otras empresas de carácter tecnológico como Siemens establecen sus operaciones en Vallejo porque encuentran la capacidad y el personal técnico especializado para sus fines productivos y de comercialización. Así es que con estas cifras yo te puedo adelantar que tenemos una gran relación con los empresarios. Esta organización que encabeza este pseudoempresario, porque yo dudo que sea empresario, es más bien un junior de un empresario que no representa al sector empresarial, ¿sí? Pues miente, ¿no? Y si hay alguien que puede decir que tenemos una relación inmejorable con los empresarios, pues soy yo. Yo también soy empresario, me identifico plenamente con ellos, entiendo su problemática y estamos trabajando conjuntamente para que la Ciudad de México tenga viabilidad y certidumbre económicas. Y eso es algo que ya hemos logrado. La misma jefa de gobierno se reúne con los empresarios. Y pues la verdad, pues ese grupito ni hacerle caso, ¿no? Porque no representa a nadie. Sí. Ahora bien, ¿se fomenta la competencia de los empresarios en la Ciudad de México o hay un grupo predilecto, hay un grupo de machuchones a los cuales siempre les tocan las buenas noticias y no hay apoyo, por ejemplo, a las micro, pequeñas y medianas empresas, como es la clásica receta del neoliberalismo, como lo fue en los sexenios anteriores, que solo a unos cuantos les llovía, ¿no? O sea, les granizaba y abajo, pues, el goteo que se iba evaporando, estimado secretario. Sí, mira, por la pandemia, la reactivación económica post-pandemia, la instrucción de la jefa de gobierno fue apoyar a la base de la estructura económica de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 485,000 unidades económicas, de acuerdo al INEGI. Ya tenemos más unidades económicas que antes de la pandemia. Así es que si cerraron en la pandemia, por supuesto, pero ya se reabrieron nuevamente más negocios y ya tenemos más negocios que antes de la pandemia. Ese es un dato que hay que señalar.
Otro dato es que la jefa de gobierno instruyó apoyar a esta base económica, que son casi el 80% de las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores, y que son los que generan el 55% del PIB de la Ciudad de México, pero que generan el 90% de los empleos. Así es que apoyamos con casi 2,000 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México y otros 2,500 millones con créditos del gobierno federal del presidente López Obrador, y que nos coordinamos para que una misma persona no reciba 2 créditos, sino que uno solo, ya sea del gobierno de México o del gobierno de la Ciudad de México. Sí, teníamos ese intercambio de información y apoyamos pues prácticamente al 40% de la estructura económica de la capital, y podemos decir con orgullo que por eso se mantuvo la estructura económica y tuvimos una rápida reactivación económica, de tal manera que ya hemos recuperado el global de los empleos, tanto formales como informales, previo a la pandemia, ¿sí? A pesar de que con la ley del outsourcing a la Ciudad de México se le quitaron alrededor de 200,000 empleos, porque la ley del outsourcing ahorita obliga a todas las empresas a registrar a sus trabajadores, no donde tienen sus oficinas, sino donde realmente trabajan, para que ya las autoridades de salud y todas las autoridades locales y federales tengan dimensión de a cuántas personas atender, ¿sí?, que están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus respectivas localidades, y no como se pensaba antes, que todos estaban en la Ciudad de México. Así es que, a pesar de que nos quitaron, digamos, entre comillas, 200,000 trabajadores, ya tenemos más trabajadores registrados en el IMSS que previo a la pandemia. Así es que es plena la recuperación de la Ciudad de México en materia económica, y se nota, no hay necesidad de acudir a un experto. Vayamos ayer, un fin de semana, a cualquier plaza comercial, a los mercados públicos, a la central de abasto, vayan, y está lleno de gente en todos lados, todos comprando, todos gastando, todos saliendo en familia, divirtiéndose, y la ciudad se nota vibrante, se nota alegre, se nota con trabajo, con comercio, y yo como comerciante que siempre he sido, ¿verdad?, pues me doy cuenta de eso. Pues qué importante reflexión nos haces, porque algunos quieren pintar, incluso pues es que ya estamos muy cerca del próximo proceso electoral de 2024, y algunos están planteando, sobre todo de la oposición, que serán ellos más todos los empresarios en contra de quienes apoyan en mayor o menor medida la 4T. O sea, que todos los empresarios están inconformes con lo que sucede en ese sexenio, y no es así. O sea, hoy, por ejemplo, López Obrador puso en la mañanera algunas empresas que pues no estaban pagando impuestos de las grandotas y ya se están poniendo al corriente. Me imagino que esos no están tan contentos, pero al final del día nos conviene a todos, ¿no? Mira, yo creo que a los empresarios pequeños les da gusto que las grandes empresas paguen impuestos. Así es que no hay que echar a todos en la misma costal. Y por cierto, si tú me lo permites y si me das el tiempo suficiente, voy a dar 2 datos importantes para los microempresarios y para los empresarios en general de la ciudad. El RECICO, que es el régimen simplificado de confianza que generó el presidente López Obrador a través del sistema del SAT, a través del SAT, le permite a todas las empresas que se formalicen, y que estamos trabajando con el SAT para formalizar empresas en todas las alcaldías, a todas aquellas empresas que se formalicen, que no vendan más de 3,5 millones de pesos al año, pagar solamente el 3.5% máximo no de IVA, sino del ISR, ¿sí?, en comparación con el PAN y con el PRI, con los gobiernos pasados, que todas las empresas parejas, independientemente de su tamaño y del monto de sus ventas, pagaban igual el 17%. Eso era una injusticia para las empresas. ¿Por qué una microempresa iba a pagar el 17% igual que una gran empresa de ISR, que es un impuesto fijo? Bueno, pues el presidente López Obrador, que sí apoya a los pequeños empresarios, que sí busca promocionar que se regularicen y que se registren en el sistema tributario, el SAT, por solo cobrándoles el 3.5% de impuesto al
sobre la renta o el ISR y no el 17%. Y que conforme vayan creciendo sus ventas irán incrementando su porcentaje de pago del ISR. ¿Sí? Entonces, ese sí es un auténtico apoyo a los microempresarios, ¿sí? Porque sabemos muy bien que cuando se registran y se dan de alta ante Hacienda, ante el SAT, pueden emitir facturas y recibos, no superen los 3,5 millones de ventas anuales, van a poder pagar solo hasta el 3.5% de ISR. Eso sí es apoyar a las microempresas, eso sí es impulsar la economía, eso sí es generar empleo de los que generan empleo, que son los micros y pequeños comerciantes de 1 a 10 trabajadoras, o sea, las MIPYMES, y que son las que el sostén económico de nuestro país. Así es que ese es por un lado. Y por otro lado, que no digan que no apoyamos a las empresas y a los empresarios, porque la primera condición para que haya inversión, ¿sí?, es la estabilidad económica. Este gobierno les ha dado estabilidad económica. Este gobierno les ha dado certidumbre jurídica a sus inversiones. No hay aumento de impuestos, no hay devaluación, no hay aumento a los insumos básicos, la gas, la gasolina o el gas LP o el gas natural o el diésel o otros hidrocarburos que son muy importantes para la industria y el comercio. Entonces, eso sí es apoyo. El mejor apoyo que pueden recibir los empresarios son estabilidad económica, que no la encontraron en los gobiernos anteriores, donde hubo gasolinazos, donde hubo aumento de impuestos, donde hubo devaluaciones. Ellos sí son un peligro para México. Eso sí es un peligro para la industria y para el comercio. Y la estabilidad económica que estamos sufriendo, que estamos viviendo, quiero decir, pues es la mejor condición para la inversión. Y lo que estamos viendo son montos históricos que están rompiendo récords, tanto en inversión extranjera como en inversión nacional. Oye, la última, secretario, entonces sí se puede ser empresario y apoyar a la 4T, o sea, no es una contradicción en sí misma. Incluso he visto alguna de tus columnas y por ahí planteas que estás a favor de la expropiación petrolera, de los planteamientos en general de López Obrador. O sea, no están peleadas estas cosas. Porque mira, es que es muy sencillo caer en maniqueísmos. En decir blanco o negro, bueno o malo, y eso es falso. O sea, un país como México, donde estamos en vías de desarrollo y donde tenemos una alta población en pobreza en sus 3 niveles y cierto porcentaje en pobreza extrema, en los ranchos, en las serranías, en donde muy difícilmente llegan algunos servicios, ¿sí? Yo creo que lo mejor que puede ser es que el Estado siga siendo rector de los recursos naturales para poder revertir los esquemas de pobreza y de desigualdad que tiene nuestro país. Cada país es diferente. Nosotros no somos Estados Unidos ni somos Inglaterra, porque Inglaterra con su revolución industrial, pero hay que también ver y analizar la extracción colonialista que favoreció la revolución industrial de Inglaterra, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, no podemos llegar a ser como otros países desarrollados porque nosotros no fuimos países colonialistas, no fuimos un país colonialista. Nos mantenemos con nuestros propios recursos y son nuestros recursos naturales y por lo tanto los debe controlar y manejar y tener en la rectoría el Estado. No es una situación ideológica, es una situación de proyección económica y lo que mejor nos conviene. Mis artículos y mis posicionamientos no tienen una base ideológica, sino una base realista y que señala que lo mejor para que nuestro país vaya hacia el desarrollo y abatir las desigualdades es construir una economía donde quepamos todos y donde todos quienes participen crezcan y se desarrollen. Porque de nada sirve construir una economía como la neoliberal, en donde genere desigualdad, genere pobreza, genere pobreza alimentaria, pobreza patrimonial o pobreza de ingresos. Tenemos que revertir los 3 tipos de pobreza en nuestro país y para eso es muy importante la rectoría del Estado en algunos rubros. Es la rectoría del Estado.
Así es. Estimado secretario, pues si te parece, el espacio se queda abierto y le damos seguimiento a los temas que planteas con tu pluma en estas columnas, pero también a los temas que están relacionados con tu encargo como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muchas gracias, un abrazo.